A mis 62 años, nunca pensé que vería el día en que mis propios empleados me escoltarían hasta la puerta como si fuera un ladrón. 30 años construyendo esta empresa desde cero, y ahí estaba yo, cargando una caja de cartón con mis cosas personales mientras todos me miraban con una mezcla de lástima y satisfacción. Lo que no sabían era que estaban cometiendo el error más grande de sus vidas, porque mientras ellos celebraban mi supuesta caída, yo seguía siendo el dueño del 51% de las acciones. Suscríbanse al canal para más historias como esta, y comenten de qué ciudad nos están viendo. Siempre tendremos relatos que los mantendrán al borde de sus asientos. El día que cambió todo comenzó como cualquier martes ordinario. Llegué a la oficina a las 7 de la mañana, como había hecho durante las últimas 3 décadas. Mi empresa, Construcciones Torres, había crecido de ser un pequeño negocio familiar a una corporación que manejaba contratos millonarios en toda la región. Pero en los últimos meses, había notado algo extraño en el ambiente. Las conversaciones se detenían cuando yo entraba a las salas de juntas. Los informes llegaban tarde a mi escritorio. Y lo más inquietante, las decisiones importantes se tomaban sin consultarme, algo impensable hace apenas un año. Esa mañana, mi asistente de toda la vida, Carmen, evitó mi mirada cuando le pregunté por la agenda del día. Señor Torres, me dijo con voz temblorosa, tiene una reunión con la junta directiva a las 10. Sala de conferencias principal. Algo en su tono me puso en alerta. Carmen nunca había sido formal conmigo. Durante años me había tratado más como a un tío que como a un jefe. Pero ahí estaba, utilizando ese tono profesional y frío que reservaba para los extraños. Llegué a la sala de conferencias 5 minutos antes de la hora. Todos ya estaban ahí. Roberto Méndez, mi socio desde hace 15 años y supuesto amigo. Sandra Vega, la directora financiera que yo mismo había promovido desde contadora junior. Y Carlos Ruiz, el gerente de operaciones que había llegado hace 3 años con grandes promesas de modernización. Lo que más me sorprendió fue ver a mi propio hijo, Miguel, sentado al fondo de la sala, con una expresión que no pude descifrar. A los 35 años, él había demostrado ser un administrador competente, pero siempre había respetado mi liderazgo. Verlo ahí, en lo que claramente era una emboscada, me golpeó más que cualquier traición profesional. Roberto se aclaró la garganta y se puso de pie. Eduardo, comenzó, usando mi nombre de pila en lugar del usual don Eduardo, que todos empleaban. Hemos estado discutiendo el futuro de la empresa, y creemos que es hora de hacer algunos cambios significativos. La palabra cambios sonó como una sentencia de muerte en mis oídos. Mantuve la compostura, crucé las manos sobre la mesa y esperé. Había aprendido que en los negocios, el que habla primero suele perder. Los números no mienten, continuó Sandra, desplegando una serie de gráficos y reportes frente a mí. La empresa ha estado perdiendo contratos importantes en los últimos 6 meses. Nuestros competidores nos están ganando licitaciones que antes ganábamos fácilmente. Carlos se unió al ataque. Los métodos de trabajo están desactualizados. Los clientes buscan empresas más ágiles, más tecnológicas. Necesitamos una renovación completa de la estructura directiva. Entonces Miguel habló, y sus palabras fueron las que más me dolieron. Papá, esto no es personal, es solo que... Bueno, tal vez sea hora de que pases a un rol más consultivo, que disfrutes tu jubilación. ¿Jubilación? La palabra resonó en mi cabeza como un eco burlón. A mis 62 años, me sentía más vital que nunca. Había hombres de mi edad corriendo maratones, dirigiendo países, conquistando nuevos mercados, y mi propio hijo me sugería que me retirara a cuidar plantas en un jardín. Roberto volvió a tomar la palabra. Hemos tomado una decisión unánime. A partir de hoy, asumiremos el control operativo de la empresa. Tú, por supuesto, conservarás un paquete accionario y recibirás dividendos, pero creemos que es lo mejor para todos. La ironía de la situación me habría hecho reír si no hubiera sido tan dolorosa. Ellos hablaban de paquete accionario, como si me estuvieran haciendo un favor. Lo que no sabían era que, legalmente, yo seguía siendo el propietario del 51% de las acciones de la empresa. Años atrás,
Cuando la empresa comenzó a crecer exponentially, mi abogado me había aconsejado mantener siempre el control mayoritario. Eduardo, me había dicho, en los negocios el 51% no es solo una cifra, es poder absoluto. Había seguido su consejo al pie de la letra, pero para evitar conflictos familiares y mantener la armonía, nunca había hecho alarde de esa realidad. Las acciones estaban distribuidas de manera que parecía más equitativa de lo que realmente era. Roberto creía tener el 25%, Miguel pensaba que tenía el 20%, y los demás directivos se repartían lo que creían era el resto. Pero la estructura legal real era mucho más compleja, con una serie de holdings y subsidiarias que me garantizaban el control absoluto. Me levanté lentamente, midiendo cada movimiento. Todos me miraron expectantes, probablemente esperando una explosión de ira o una súplica desesperada. En cambio, sonreí. Entiendo perfectamente su posición, dije con calma, y respeto su decisión. La sorpresa en sus rostros fue evidente. Sandra intercambió miradas nerviosas con Carlos. Roberto frunció el ceño, claramente desconcertado por mi reacción. Entonces, ¿estás de acuerdo?, preguntó Miguel con una mezcla de alivio y confusión en su voz. Estoy de acuerdo en que ustedes creen que esta es la mejor decisión, respondí, eligiendo mis palabras cuidadosamente. Y estoy dispuesto a observar cómo se desarrollan los eventos. Lo que siguió fue un teatro doloroso, pero necesario. Me pidieron que empacara mis cosas personales. Carmen, con lágrimas en los ojos, me ayudó a meter en una caja de cartón las fotos familiares, el reloj de escritorio que me había regalado mi difunta esposa, y los premios que había recibido a lo largo de los años. Mientras caminaba hacia la salida, escoltado como un criminal, pude ver las caras de mis empleados. Algunos mostraban tristeza genuina, otros curiosidad, y unos pocos parecían satisfechos de ver caer al viejo tirano, como probablemente me habían apodado en sus conversaciones privadas. Pero yo no era el tirano, era el fundador, el visionario, el hombre que había convertido un pequeño negocio de construcción en una empresa multimillonaria. Y ahora, mientras cargaba esa caja humillante, ya estaba planeando mi regreso. Los primeros días después del golpe fueron los más difíciles. Me quedé en casa, en el estudio que había convertido en mi refugio personal, rodeado de libros de estrategia empresarial y biografías de grandes líderes que habían enfrentado traiciones similares. Mi teléfono sonaba constantemente. Amigos, proveedores, clientes, todos querían saber qué había pasado realmente. La versión oficial que circulaba era que había decidido retirarme para dedicarme a nuevos proyectos personales. Pero en el mundo de los negocios, las medias verdades viajan rápido, y pronto todo el sector sabía que Eduardo Torres había sido removido de su propia empresa. El tercer día, recibí una llamada de Alejandro Herrera, mi abogado y amigo de décadas. Eduardo, necesitamos hablar, urgente. Nos encontramos en su oficina esa misma tarde. Alejandro tenía extendidos sobre su escritorio todos los documentos constitutivos de la empresa, los contratos de sociedad y una serie de papeles legales que yo había firmado a lo largo de los años. Dime que no hiciste ninguna locura. Fue lo primero que me dijo. Dime que no firmaste nada bajo presión. No firmé nada, le aseguré. Pero tampoco les dije cuál era la realidad de la estructura accionaria. Alejandro sonrió por primera vez en la conversación. Entonces todavía tienes todas las cartas en la mano. Durante las siguientes 2 horas, repasamos minuciosamente cada documento. La estructura que habíamos diseñado años atrás era una obra maestra de ingeniería legal. A través de 3 holdings diferentes, yo controlaba efectivamente el 51% de Construcciones Torres. Roberto, Miguel y los demás tenían acciones reales, pero su poder de decisión era, en la práctica, limitado. ¿Cuál es tu plan?, me preguntó Alejandro. Paciencia, respondí. Voy a dejar que cometan errores. Voy a documentar cada decisión equivocada, cada contrato perdido, cada paso en falso. Y cuando sea el momento adecuado, voy a recordarles quién realmente controla esta empresa. Los siguientes días los dediqué a investigar.
Contraté discretamente a una firma de investigadores privados para que monitorearan las actividades de la empresa. Quería saber todo: qué contratos estaban negociando, qué decisiones tomaban, cómo reaccionaban los clientes a mi ausencia. Mientras tanto, mantuve un perfil bajo pero estratégico. Asistí a eventos del sector donde sabía que me encontraría con clientes importantes y competidores. No hablé mal de mi empresa ni de mis ex socios. En cambio, proyecté la imagen de un hombre sabio que había decidido explorar nuevas oportunidades. La primera grieta en su plan apareció apenas 2 semanas después de mi salida. Perdieron el contrato para construir el nuevo centro comercial Plaza Norte, un proyecto que yo había estado cultivando durante meses. El cliente, don Fernando Castillo, me llamó personalmente para expresar su sorpresa. «Eduardo, ¿qué pasó? Tu hijo vino a la presentación final, pero no tenía la información que necesitábamos. Parecía improvisado, nervioso. No era la profesionalidad que esperamos de Construcciones Torres». Esa llamada me dolió y me alegró a la vez. Me dolió porque Miguel era mi hijo, y verlo fracasar me afectaba personalmente. Pero me alegró porque confirmaba lo que había sospechado. Sin mí, ellos no tenían la experiencia ni las relaciones necesarias para mantener el nivel de excelencia que había tomado décadas construir. La segunda grieta fue aún más reveladora. Sandra, la directora financiera en quien había confiado, comenzó a tomar decisiones arriesgadas con el flujo de caja. Según mis informes, había autorizado pagos anticipados a proveedores para obtener descuentos, pero había descuidado mantener las reservas necesarias para las nóminas de fin de mes. Roberto, por su parte, estaba tratando de implementar cambios tecnológicos sin entender realmente las implicaciones. Había contratado a una empresa de software para digitalizar todos los procesos, pero el sistema era incompatible con las herramientas que utilizaban los contratistas externos. Carlos, el gerente de operaciones, estaba intentando diversificar hacia sectores que no conocía. Había aceptado un contrato para renovar una planta industrial, algo que nunca habíamos hecho antes, sin consultar con especialistas en el área. Cada error era una pieza más en el rompecabezas de mi regreso, pero yo necesitaba el momento perfecto, el error tan grande que fuera innegable incluso para ellos. El momento llegó 6 semanas después de mi salida, y fue más espectacular de lo que había imaginado. Recibí una llamada de pánico de Carmen a las 11 de la noche. «Don Eduardo», me dijo entre sollozos, «necesita venir a la oficina. Ahora. Todo está terrible». Llegué a la empresa y encontré un caos absoluto. Las luces estaban encendidas en todo el edificio. Había gente corriendo de un lado a otro, y pude ver a través de las ventanas que la sala de juntas estaba llena de personas que claramente no eran empleados. Carmen me esperaba en el estacionamiento. «Es la auditoría sorpresa», me explicó. «Llegaron esta tarde. Al parecer hay irregularidades en los libros contables. Sandra no puede explicar dónde están ciertos fondos, y los contratos que firmó Carlos no cumplen con las regulaciones de seguridad industrial». Subí a mi antigua oficina, que ahora ocupaba Miguel. La puerta estaba abierta, y pude verlo sentado detrás del escritorio que había sido mío, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, su expresión cambió de la desesperación al alivio, y luego a algo parecido a la vergüenza. «Papá», me dijo, levantándose rápidamente. «No sabía que... Carmen no me dijo que habías... Vine porque me preocupo por la empresa», le dije simplemente. «¿Qué está pasando?» Roberto apareció en la puerta en ese momento. Se veía demacrado y tenía la camisa arrugada. «Eduardo», me dijo, y por primera vez en semanas, volvió a usar el tono respetuoso que había empleado durante años. «Gracias por venir. Necesitamos ayuda». Durante las siguientes 3 horas, fui reconstruyendo el desastre pieza por pieza. Sandra había estado prestando dinero de los fondos de reserva para cubrir gastos operativos, esperando recuperarlo con los dividendos de contratos que nunca se materializaron. Carlos había firmado un contrato para la renovación de la planta industrial sin las certificaciones necesarias, y ahora enfrentaban multas gubernamentales y posibles demandas legales. Roberto había autorizado pagos a proveedores fantasma, aparentemente sin verificar la legitimidad de las empresas. El golpe final había llegado esa tarde,
cuando los auditores gubernamentales arribaron para una revisión rutinaria y descubrieron las irregularidades. La empresa enfrentaba sanciones que podrían ascender a millones de pesos, y existía la posibilidad real de que les revocaran las licencias necesarias para operar. ¿Qué podemos hacer?, me preguntó Miguel, y en su voz había una vulnerabilidad que no escuchaba desde que era niño. Era el momento que había estado esperando, pero viéndolos ahí, tan derrotados y asustados, no sentí la satisfacción que había anticipado. En cambio, sentí una mezcla compleja de tristeza, decepción y, sorprendentemente, protección paternal. Primero, les dije, necesito que entiendan exactamente en qué posición estamos legalmente. Saqué mi teléfono y llamé a Alejandro. A pesar de la hora, respondió inmediatamente. Alejandro, necesito que vengas a la oficina. Trae todos los documentos constitutivos de la empresa. Es hora de que todos sepan cuál es la realidad. Mientras esperábamos a mi abogado, me senté en el sofá de la oficina y los miré uno por uno. Quiero que entiendan algo, les dije. Lo que ha pasado en estas semanas no es solo una serie de errores administrativos. Es la consecuencia de no entender realmente cómo funciona esta empresa, de no respetar los procesos que tomé décadas en perfeccionar y de subestimar la complejidad de lo que hacemos aquí. Sandra había dejado de llorar y me miraba con atención. Carlos tenía los brazos cruzados, pero su postura defensiva había desaparecido. Roberto asentía lentamente, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que habían hecho. Papá, dijo Miguel, sé que cometimos errores terribles. Pero, ¿cómo podemos arreglarlo? Antes de que pudiera responder, llegó Alejandro con un maletín lleno de documentos. Su presencia cambió inmediatamente la dinámica de la habitación. Era un hombre imponente, con 40 años de experiencia en derecho corporativo, y todos sabían que su llegada significaba que las cosas se habían puesto muy serias. Buenas noches, saludó formalmente, desplegando los documentos sobre la mesa de centro. Eduardo me ha puesto al tanto de la situación. Antes de discutir soluciones, necesito que todos entiendan exactamente cuál es la estructura legal de esta empresa. Lo que siguió fue una explicación detallada que dejó a todos en silencio. Alejandro explicó cómo, a través de los holdings Torres Inversiones, Torres Patrimonio y Torres Desarrollo, yo mantenía el control del 51% de las acciones con derecho a voto de Construcciones Torres. Eso significa, concluyó Alejandro, que Eduardo Torres nunca perdió el control legal de esta empresa. Las decisiones que ustedes han tomado en las últimas semanas técnicamente se hicieron sin la autorización del socio mayoritario. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto fue el primero en hablar, y su voz sonaba casi irreconocible. Eduardo, no sabíamos, pensaron que podían tomar el control de algo que nunca fue suyo. Terminé la frase por él, pero eso no es lo importante ahora. Lo importante es salvar la empresa. Las siguientes 72 horas fueron las más intensas de mi carrera empresarial. Trabajé sin descanso para deshacer el daño que habían causado en 6 semanas, utilizando todos los contactos y toda la experiencia que había acumulado en 3 décadas. Mi primera llamada fue a Fernando Castillo, el cliente que había perdido el contrato del centro comercial. Fernando, le dije, sé que la presentación de mi equipo no estuvo a la altura, pero me gustaría pedirte una segunda oportunidad. Eduardo, sabes que te respeto mucho, me respondió, pero ya firmamos con tu competencia. Lo entiendo perfectamente, pero déjame hacerte una propuesta. Si no puedo demostrar en 30 días que Construcciones Torres puede entregar un proyecto superior al que firmaste, pagaré personalmente la diferencia de costo. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. ¿Estás dispuesto a apostar tu patrimonio personal en esto? Estoy apostando algo más importante que mi patrimonio, Fernando. Estoy apostando mi reputación. Conseguí la segunda oportunidad. Mi siguiente movimiento fue con los auditores gubernamentales. En lugar de pelear las sanciones o tratar de justificar los errores, tomé un enfoque completamente diferente. Solicité una reunión con el director de la agencia regulatoria y le presenté un plan de remediación voluntaria. Señor director, le dije,
Mi empresa cometió errores graves durante un periodo de transición administrativa. En lugar de disputar las sanciones, queremos ser un ejemplo de cómo una empresa responsable corrige sus fallas. Propuse un programa de monitoreo voluntario, auditorías mensuales durante un año, y la implementación de un sistema de compliance que podría servir como modelo para otras empresas del sector. Era costoso y humillante, pero era mejor que perder las licencias. El director, sorprendido por mi franqueza y mi propuesta proactiva, aceptó reducir significativamente las sanciones a cambio de nuestro compromiso con el programa de remediación. Mientras yo manejaba los problemas externos, dentro de la empresa implementé cambios inmediatos pero cuidadosos. No despedí a nadie, pero redistribuí las responsabilidades de manera que cada decisión importante pasara por mi escritorio. Sandra fue removida del manejo directo de los fondos, pero la mantuve como analista financiera bajo supervisión. Carlos perdió su autoridad para firmar contratos, pero siguió como coordinador de operaciones. Roberto mantuvo su título, pero ahora reportaba directamente a mí para todas las decisiones estratégicas. El caso más delicado fue Miguel. Era mi hijo, pero también había sido uno de los arquitectos de mi humillación. Decidí tratarlo exactamente como a cualquier otro empleado, con profesionalismo, pero sin privilegios especiales. Miguel, le dije en una reunión privada, vas a empezar desde abajo otra vez. Vas a trabajar directamente conmigo. Vas a aprender cada aspecto del negocio. Y vas a demostrar que mereces estar aquí. No por ser mi hijo, sino por ser competente. Él aceptó sin protestar. Creo que, en el fondo, estaba aliviado de no tener que cargar más con responsabilidades para las que no estaba preparado. El momento más satisfactorio llegó 3 semanas después, durante la junta mensual con todos los empleados. Era la primera vez que me dirigía a todo el equipo desde mi regreso. Quiero que todos entiendan algo, comencé, mirando directamente a los rostros de quienes me habían visto ser escoltado fuera del edificio. Las últimas semanas han sido difíciles para todos nosotros. Cometimos errores, aprendimos lecciones duras, y casi perdemos algo que tomó décadas construir. Hice una pausa, midiendo el impacto de mis palabras. Pero lo más importante es que sobrevivimos. Y no solo sobrevivimos, sino que salimos más fuertes. Entonces presenté los números. En las 3 semanas desde mi regreso, habíamos recuperado 2 contratos importantes, habíamos implementado el sistema de compliance más avanzado del sector, y habíamos establecido asociaciones estratégicas que nos abrían nuevos mercados. Esto no habría sido posible, continué, si no fuera porque esta empresa tiene algo que nuestros competidores no tienen: una historia, una reputación y un equipo que, a pesar de los errores, está comprometido con la excelencia. La ovación que siguió no fue solo profesional. Vi lágrimas en los ojos de Carmen, alivio en las caras de los empleados más antiguos y algo parecido al orgullo en la expresión de Miguel. 6 meses después de mi regreso, Construcciones Torres había no solo recuperado su posición en el mercado, sino que la había mejorado significativamente. Habíamos ganado el contrato más grande de nuestra historia, la construcción de un complejo residencial de lujo que representaba 3 años de trabajo garantizado. Pero los cambios más importantes habían sido internos. La crisis había revelado debilidades en nuestra estructura organizacional que probablemente nunca habríamos descubierto en circunstancias normales. Ahora teníamos protocolos más claros, supervisión más efectiva y un equipo directivo que entendía realmente las responsabilidades que conllevaba el liderazgo. Roberto había demostrado ser capaz de aprender de sus errores. Bajo supervisión, había desarrollado habilidades de gestión que no sabía que tenía. Sandra se había convertido en una analista financiera excepcional, más cuidadosa pero también más perspicaz que antes. Carlos había encontrado su verdadera vocación en la coordinación operativa, donde su atención al detalle era un activo invaluable. Y Miguel había crecido más en esos 6 meses que en los años anteriores. Trabajar directamente conmigo le había dado una perspectiva completamente nueva del negocio. Ya no era el heredero presuntuoso que creía merecer poder por derecho de nacimiento.
Era un profesional competente que estaba ganando respeto por sus propios méritos. La noche del sexto mes, después de firmar el contrato del complejo residencial, reuní a todo el equipo directivo en mi oficina para una celebración privada. Era un grupo diferente al que había intentado sacarme de mi propia empresa medio año atrás. «Quiero hacer un brindis», les dije, levantando mi copa de vino. «Pero no por este contrato, ni por los números de este trimestre». Todos me miraron con curiosidad. «Quiero brindar por las lecciones que aprendimos, por la humildad que ganamos, y por el recordatorio de que en los negocios, como en la vida, el respeto no se hereda ni se roba, se gana, se mantiene con esfuerzo, y se puede perder en un momento si no se valora adecuadamente». Roberto fue el primero en hablar. «Eduardo, quiero pedirte disculpas, no solo por los errores que cometimos, sino por la falta de respeto que te mostramos. No tenemos excusa». Sandra asintió. Creíamos que sabíamos más de lo que realmente sabíamos. La arrogancia nos cegó. Carlos agregó: «Aprendí que la experiencia no se puede acelerar. Se gana con tiempo, errores y dedicación». Pero fue Miguel quien dijo las palabras que más significaron para mí. «Papá, ahora entiendo por qué construiste las protecciones legales que construiste. No era desconfianza, era sabiduría». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre los eventos de los últimos meses. La venganza que había planeado había resultado ser mucho más compleja y satisfactoria de lo que había imaginado inicialmente. No había sido una venganza destructiva, llena de ira y desprecio. Había sido una venganza constructiva, una demostración silenciosa pero contundente de valor, experiencia y liderazgo auténtico. Al final, no había destruido a quienes me traicionaron, los había educado. No había humillado a quienes me humillaron, les había dado la oportunidad de crecer, y en el proceso había demostrado algo que ellos habían subestimado, que el verdadero poder en los negocios no viene de los títulos ni de las maniobras políticas, viene del conocimiento, de las relaciones construidas a lo largo de décadas, y de la capacidad de mantener la calma y pensar estratégicamente cuando todo parece estar cayéndose a pedazos. Mientras estacionaba en mi garaje, sonreí al recordar la expresión en sus caras el día que Alejandro explicó la verdadera estructura accionaria de la empresa. Era una imagen que atesoraría para siempre, el momento exacto en que entendieron que habían intentado robar algo que nunca habían poseído realmente. Pero más importante que esa satisfacción personal era saber que Construcciones Torres estaba ahora en mejores manos que nunca. No solo en las mías, sino en las de un equipo que había aprendido, de la manera más dura posible, lo que realmente significa dirigir una empresa. Y Miguel finalmente estaba listo para ser mi sucesor, no porque fuera mi hijo, sino porque había ganado ese derecho a través del trabajo, la humildad y la demostración de que podía aprender de sus errores. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No solo había recuperado mi empresa, había construido algo mejor, un legado que podría perdurar por generaciones, sostenido no por documentos legales o maniobras corporativas, sino por valores auténticos y liderazgo ganado con mérito. La venganza más dulce, después de todo, había resultado ser el éxito compartido.